Buenos días desde Los Ángeles, California, a todos ustedes. Hoy estamos en la reunión número 77, el 3 de agosto del 25. Vamos a comenzar la sección 14, que es titulada Las fuerzas, modo de movimiento o inteligencia. Fíjense que ya nos quedan 5 capítulos, 5 secciones, como la llamó Blavatsky, del libro La Doctrina Secreta. Um, la vez pasada, hace 2 semanas, terminamos la sección 13. Comenzamos y terminamos, eran muy pocos puntos, habían como 2 diapositivas y, lo demás era historia de cómo Blavatsky veía la teoría nebular. El que le interesaba o le interesa, lean cómo piensa Blavatsky, cómo compara Blavatsky. Eso ya lo hemos hecho bastante. No creo que sea necesario continuar con esto. Ella repite varios temas, pero sí estudiando o leyendo a ustedes en su casa o con otras personas. La sección 13 tienen algunas preguntas o tienen dudas o tienen comentarios, aportes, por favor tráiganlos y en esta o en otra reunión la podemos ver. Recuerden que es un grupo de estudio, no es una conferencia, aunque siempre hay tonalidades de conferencia. Tenemos la continuación que oí que es el final de Daniel Gambús, el hermano Daniel, sobre los temas que él está tratando. Bueno, pues buenos días, buenas tardes, casi buenas noches aquí en la península ibérica. Este es Daniel Gambús y una vez más muy agradecido por darme la oportunidad pues de acabar esta visión teosófica y científica del átomo y de los elementos químicos. Citas y reflexiones acerca del futuro de la ciencia, ¿no? Bueno, vamos a ello. Vale. Empezaremos por el principio de la doctrina secreta. La estancia 1 de la cosmogénesis describe el universo en el estado previo a su manifestación, ¿no? Y Elena Blavatsky le dio un título que lo dice, ¿no? La noche del universo, ¿no? Y aquí, por ejemplo, tenemos el verso 8, por ejemplo, de la estancia primera. Dice, la forma una de existencia, sin límites, infinita, sin causa, se extendía sola en sueño, sin ensueño, sueño sin ensueño. Y la vida palpitaba inconsciente en todo el espacio universal, en toda la extensión de aquella omnipresencia que percibe el ojo abierto del Dharma, el ser iluminado. Entonces, cuando el universo estaba en este estado de descanso, de pralaya, solamente había una forma de existencia, ¿no? Y el concepto más importante de esta estancia primera es esta unidad, ¿no? Todo lo que se dice en esta estancia, de una forma o de otra, nos lleva de vuelta a esta unidad, ¿no? No es esto, no es lo otro, pero es unidad, ¿no? Es esto y es lo otro y es unidad, ¿no? Así todo verso a verso, esta es la cantarilla que tienen los versos estos, ¿no? Así que en la noche del universo había solamente una sola forma de existencia. Esto es lo que nos dice esta primera cita, ¿no? Y entonces viene la segunda cita, que esto es de hecho es un comentario, uno de los comentarios de Elena Blavatsky a este verso 8 de la estancia 1 que acabo de leer. La tendencia del pensamiento moderno es el volver a la idea antigua de una base homogénea para cosas en apariencia completamente distintas. La heterogeneidad desenvolviéndose a partir de la homogeneidad. Bueno, en este comentario, heterogeneidad lo podemos entender como diversidad, multiplicidad, ¿no? Y homogeneidad lo podemos entender como unidad, es lo que se refiere. Y esto es una verdad válida en los tiempos de Elena Blavatsky, ¿eh?
Entonces, pero también válida para la ciencia moderna. Hay esta idea de física fundamental que ambiciona explicar todos los fenómenos de la naturaleza física con una sola teoría simple. Y que, por cierto, bueno, hay un trabajo que estoy haciendo en la rama que estoy, en Bhakti, ¿no? Que se llama Kasha y la teoría integral del todo, que ya lo dice, ¿no? El nombre en sí, ¿no? Entonces, por ejemplo, la física fundamental tiene una serie de ecuaciones que explican el universo a escala cósmica. Y estas son la teoría de la relatividad de Einstein, ¿no? Y tenemos otro grupo de ecuaciones que nos explica el mundo atómico e incluso el mundo subatómico, ¿no? Y esto lo llamamos física cuántica. Sin embargo, estos dos grupos de ecuaciones son incompatibles, ¿no? Y no hay manera de correlacionar los unos con los otros. Es como mezclar agua y aceite hasta el día de hoy, ¿no? Así que los científicos todavía están buscando esta teoría única, ¿no? Que explique todos los fenómenos físicos a la vez y no tengamos que tener un modelo para explicar el macrocosmos y la gravedad y otro para explicar el microcosmos y el mundo cuántico, ¿no? El mundo de las partículas y subpartículas. De momento, una de las teorías, hay más, de la física fundamental que más se acerca a esta ambición de una teoría integral del todo, es la teoría de las cuerdas y de las supercuerdas. Pero no es más que eso, una teoría, ¿no? Y no ha sido probada experimentalmente, con lo cual, pues científicamente no pasa de teoría. Bueno, lo mismo sucede con las fuerzas del universo, ¿no? Ya dijimos en una de las presentaciones anteriores que tenemos 4 fuerzas fundamentales que rigen todos los fenómenos de la materia: la gravedad y las fuerzas electromagnéticas, ¿no? De la luz, de la electricidad, el magnetismo, tal, y las fuerzas fuertes que mantienen los núcleos de los átomos unidos, a pesar que está formado por protones, todos ellos de carga positiva, no se repelen, ¿no? Entre ellos, ¿no? Y el núcleo se mantiene estable. Y las fuerzas débiles que explican la radiactividad de los elementos que se descomponen, ¿no? Poco a poco, los científicos van estrechando el cerco y van descubriendo que todas estas diversas fuerzas pueden venir de una sola fuerza, ¿eh? Y, por ejemplo, se entiende las fuerzas nucleares fuertes y débiles de los átomos como una variación de las fuerzas electromagnéticas. Pero la gravedad todavía se resiste, ¿no? Y es difícil de encajar en este modelo. Entonces, este enfoque del hombre sabio, pero también del científico moderno, siempre ha existido, ¿no? Se trata del enfoque de ir al origen del fenómeno y entenderlo como surgido de una unidad, ¿no? Y es válido para la ciencia antigua del sabio, del ocultismo, del esoterismo, de la espiritualidad, pero también es válido para la ciencia moderna. Sin lugar a dudas, ¿no? Y desde el punto de vista esotérico, este enfoque es cierto. Se puede seguir el rastro de todos los fenómenos hasta una causa primera, la unidad. Entonces, esto es una cita del resumen de la doctrina secreta al final del volumen 1 de la Cosmogénesis, ¿no? Esto es una cita. Dice: el sistema en cuestión no es producto de la imaginación de uno o varios individuos aislados. Se trata del registro ininterrumpido que abarca miles de generaciones de videntes cuyas respectivas experiencias se realizaron para comprobar y verificar las tradiciones transmitidas oralmente de una raza primitiva a otra, que durante largas eras los sabios habían dedicado su vida al aprendizaje, no a la enseñanza. ¿Cómo lo lograron? La respuesta es comprobando, comprobando y verificando en cada aspecto de la naturaleza las tradiciones de antaño mediante las visiones independientes de grandes adeptos, es decir, hombres que han desarrollado y perfeccionado sus organizaciones físicas, mentales, psíquicas y espirituales al máximo grado posible. Ninguna visión de un adepto
fue aceptada hasta que fue comprobada y confirmada por las visiones obtenidas de modo que constituyeran una prueba independiente de otros adeptos y por siglos de experiencia. Vaya, el método científico. Hace un descubrimiento un científico, saca un paper, viene luego el peer review, o sea, la crítica, si alguien encuentra un defecto, pues lo publica y dice a que esto es deficiente, tal y cual, se corrige, en fin, es el método científico, ¿no? Entonces, la teosofía moderna propone que hay dimensiones no físicas en el universo, y que están ocultas a las percepciones normales de nuestros sentidos. Entonces, la teosofía propone que además de los 5 sentidos que tenemos y con los que estamos familiarizados, los seres humanos poseemos también unos sentidos no físicos. Y entonces con estos sentidos paranormales podemos percibir estas dimensiones ocultas. Bien, es conocido que la ciencia tiene una actitud ambivalente, ¿no?, hacia estos sentidos extrasensoriales, porque la máxima es, si no se puede medir, es una teoría no probada. Sin embargo, la teosofía afirma que todos los seres humanos tenemos estos poderes latentes, como sabemos. Pero para despertarlos necesitamos un entrenamiento adecuado. Bueno, al igual que el entrenamiento académico para el conocimiento intelectual, para el conocimiento paranormal hace falta un entrenamiento adecuado. Entonces, Elena Blavatsky afirma que las verdades ocultas presentadas en sus obras fueron obtenidas aplicando el método científico, como he dicho antes, pero aplicándolo a realidades no físicas, lo cual requiere medios de percepción también no físicos. Muy bien. Se ha mostrado en exposiciones anteriores, pues que Elena Blavatsky se anticipó, ¿no?, a la ciencia, pues diciendo, por ejemplo, que el átomo sí que era divisible, la teoría de la nebulosa, etcétera, etcétera, que vimos en la vez anterior, me parece. Bueno, pasamos. A ver, ¿cuál es el futuro de la ciencia, no? La ciencia moderna se limita, como he dicho hace un momento, a hechos mensurables en el ámbito físico. Si no, no existe eso. No está probado que exista. Bueno, la señora Blavatsky sostenía que solo cuando la ciencia trascienda estos límites, precisamente estos límites, podrá alcanzar una visión holística de todo el universo. Por ejemplo, en el Adenda, capítulo 13, de la cosmogénesis, creo que lo hemos visto, porque es el del modelo nebular, la teoría del modelo nebular. Dice, para hacer de la ciencia un todo integral, es necesario, sin duda, el estudio de la naturaleza espiritual, psíquica, además de la física. Vale. Esto es la visión holística a la que me refería. Pero, claro, surge la pregunta, ¿es posible incorporar al campo de la ciencia aquello que está más allá del ámbito físico? Una buena pregunta, ¿no? Entonces, la teosofía, ¿qué dice? Pues que sí, ¿verdad? Bueno, entonces, así como todo ser humano puede verificar los postulados de la ciencia actual si recibe una formación científica adecuada, la ciencia oculta también afirma que todas sus enseñanzas pueden corroborarse con una formación adecuada. ¿Tenemos ejemplo de ellos en la Sociedad Teosófica? Sí. Tenemos el ejemplo de la doctora Annie Besant y de Charles Leadbeater, que tras recibir una formación ocultista muy intensa en Adyar, creo que fue, estuvieron mucho tiempo, muchos meses recluidos, sino algún año, desarrollaron la clarividencia, ¿no? Y dieron pasos pioneros en este sentido a finales del siglo XIX. Esta es una epopeya extraordinaria que quizá no sé, no la he oído yo mucho, la he tenido que investigar por mi cuenta, no la he oído yo mucho en la Sociedad Teosófica. Quien la ha tocado es Pablo Sender, ¿no?, de hecho. Y entonces,
esta extraordinaria epopeya de las investigaciones clarividentes me refiero de la estructura de los átomos y partículas subatómicas llevadas a cabo por estos dos teósofos, ¿no? Y que eran propiedades clarividentes extraordinarias, ¿no? Bueno, estos notables poderes clarividentes fueron persuadidos por Sinet, de hecho. No sé si se sabe esto, que es quien los empujó, quien los invitó a hacerlo, ¿no? A emplear estos poderes psíquicos para intentar averiguar si existía la partícula constituyente final o bloque constructor atómico del cual estuviera compuesto la materia, ¿no? Y claro, supongo que lo que Sinet tenía en mente y Annie Besant y Leadbeater se prestaron es, caray, si convencemos al mundo científico, al mundo de la ciencia moderna, de que los poderes psíquicos funcionan y hay clarividencias de las realidades físicas, esto puede ser una gran ayuda beneficiosa para toda la humanidad, ¿no? Me lo imagino, ¿eh? No es que lo haya leído, pero conociendo sus obras y su biografía, es lo que es la motivación que yo esperaría de ellos, ¿no? Para llevar esta investigación. Bueno, esta investigación comenzó en agosto de 1895, ¿no? Y fue continuada nada menos que durante 40 años, casi hasta la partida de Besant, que fue en 1933. Empleando sus notables o extraordinarias facultades psíquicas, diría yo, los dos teósofos se enfrascaron en un ambicioso programa de investigación y documentación en detallar la estructura de los átomos de todos los elementos de la tabla periódica, al menos los que se conocían hasta entonces, además de muchos cristales, compuestos químicos y complejas moléculas, ¿no? Entonces, el método de investigación que adoptaron a Besant y Leadbeater es posiblemente familiar a los indios, ¿no? A los hindús, ¿no? Que se halla en relación con la tradición yógica, ¿no? Porque está basado en el aforismo del tercer capítulo, aforismo 26 de los Yoga Sutras de Patanjali. Y se hace referencia a un siddhi conocido como anima, ¿no? O anima, el cual declara que un yogi puede alcanzar, a través de un entrenamiento y prácticas profundas, la habilidad de adquirir conocimiento de lo pequeño, lo oculto, lo distante, dirigiendo la luz de la facultad suprafísica, ¿no? Entonces, bueno, el practicante puede aparentemente aplicar este siddhi o este poder. Entonces, el practicante puede aparentemente aplicar este siddhi, ¿no? Y en la química oculta que escribieron Leadbeater y Annie Besant lo llaman micropsi, ¿no? O sea, micropsíquica o poderes micropsíquicos, ¿no? Entonces, lo que dicen es que este siddhi mientras se encuentra en un estado alterado de conciencia en el cual el que lo experimenta ve imágenes visuales de los objetos que son demasiado pequeños para ser captados por la vista humana, ¿no? Y todo esto puede ser inducido o terminado a voluntad por el observador entrenado, que puede con práctica incluso alterar su poder de magnificación, ¿no? Bueno, y esto, pues ellos tuvieron este entrenamiento y se aplicaron mucho y realmente es extraordinario, ¿no? Este libro, hay un libro, se llama Anima, de Stephen Phillips, y de ahí vienen estas láminas. Luego lo enseñaré al final, es muy interesante, pero claro, era un PhD en física teórica y quizás escapa un poco las explicaciones para los que no estén en estos temas, ¿no? Entonces, bueno, entonces hay una cosa que llamaron los MPAs, ¿no? MPA es un acrónimo para átomos microfísicos, ¿no? Es acrónimo en inglés, ¿no? Entonces, bueno, ellos lo llamaron MPAs de los elementos, según les parecía a ellos durante la visualización de micropsíquica, ¿no? Entonces se componían de grupos de partículas arregladas simétricamente o puntos de luz, esto es lo que decían que visualizaban, y aquí veis cómo lo representaban, hay más láminas que vienen luego, atados juntos en tan rápido y complejo movimiento orbital que al principio los veían como borrosos, ¿no? Una imagen desenfocada, ¿no? Pero con práctica
y usando una forma especial de la fuerza de voluntad, según dijeron ellos, ¿no? Pudieron disminuir el movimiento de los átomos, o sea, ralentizarlo de alguna forma, suficientemente para observar los detalles, ¿no? Y estos son lo que Leadbeater dibujó, ¿no? Entonces, a través de las investigaciones, Leadbeater se especializó en el estudio de los arreglos geométricos de estos constituyentes de los átomos microfísicos, ¿no? Y en contar y en identificar su número, ¿no? Bueno, y luego, mientras que Annie Besant, ¿no?, examinaba la configuración de lo que ella llamaba las líneas de fuerza, ¿no?, enlazando y sosteniendo juntos los grupos de partículas, ¿no? Veis aquí remolinos positivos y negativos, el uno es la imagen especular del otro, ¿no? Entonces, estos investigadores pudieron sintonizar el poder de magnificación de su visión micropsíquica sobre un amplio rango y por ello resolver las imágenes de partículas en agrupaciones de puntos de luz, ¿no?, cada uno de los cuales eran discernidos para ser objetos tridimensionales discretos, ¿eh? Entonces, como no voy a entrar mucho en detalle porque realmente en el libro entran unos detalles un poco técnicos, ¿no?, para el común de los mortales, pero como la estructura y configuración de cada uno de estos objetos últimos eran idénticas, independientemente del elemento que estuvieran estudiando, el elemento quiere decir sodio, potasio, litio, etc., ellos conjeturaron que estos eran los bloques constructores fundamentales de toda materia y lo llamaron átomos ultérrimos físicos, los UPAs. O sea, ahora tenemos los UPAs, que son estos átomos ultérrimos físicos, y los MPAs, que son átomos microfísicos. En un momento voy a traducir esto a cómo lo llamaríamos en ciencia moderna, y nos entenderemos. Vale. Aquí veis una otra visión remota de las partículas. Es cómo Leadbeater visualizó el átomo de hidrógeno, el protón. Una de las observaciones principales y cruciales hechas por Besant y Leadbeater fue que un átomo de hidrógeno estaba compuesto por 18 de estos UPAs, de estos átomos ultérrimos físicos. Los veis, los agrupaba de 3 en 3, ¿no? Y entonces hasta 18. Entonces, ellos reportaron que los átomos de otros elementos también estaban compuestos de tipos idénticos de estos UPAs, o sea que eran los mismos los UPAs. Esto de aquí dentro eran la misma naturaleza en otros átomos de sodio, de aluminio, de cobre, de hierro, etcétera, ¿no? Entonces, nótese que mucho de estos fue realizado bien antes del descubrimiento de Rutherford, que que vio el átomo como si fuera un sistema solar, ¿no?, en miniatura, ¿no? O sea, estamos hablando de finales del siglo XIX y Rutherford publicó su teoría en 1911. O sea que esto es espectacular, ¿no? Entonces, en este punto es digno de notar la distinción entre MPAs y UPAs, ¿no? Besant y Leadbeater presumiblemente identificaron estos MPAs o átomos microfísicos como los núcleos del átomo. Aunque en 1895, cuando ellos comenzaron su investigación, Rutherford no había descubierto aún el núcleo atómico. Así existen tantos MPAs como elementos, porque como recordáis la exposición de la tabla periódica, es en el núcleo lo que identifica el número atómico y el elemento. Porque allí además la mayoría de la masa está allí, ¿no?, del átomo, ¿no? Así existen tantos MPAs como elementos. UPAs, por el contrario, ¿no?, como hay 18 en estas agrupaciones de 3 en 3, ¿no?, son las partículas subnucleares de las cuales está hecho toda materia nuclear. Entonces, cuando fue observado por Besant y Leadbeater, existe solo un tipo de UPA, pero ocurre ya como una versión positiva o masculina o una versión negativa, lo cual también da una idea de lo que luego se dirían los spin de los partículas y subpartículas atómicas, ¿no? Bueno, entonces,
He puesto aquí también en la derecha para recordar un poco que los protones están formados por 3 quarks, esto lo sabemos hoy, un down y 2 up, mientras que el neutrón, que es el otro subpartícula que forma el núcleo, está formado por 3 quarks también, up y 2 down. Y esto da una carga positiva +1 y el neutrón, pues, carga 0, ¿no? Fijaros qué similitud con lo que se ve aquí, ¿no? Bueno, aunque tampoco es total, ¿no? Bueno, vamos a seguir viendo. Entonces, Besant y Leadbeater encontraron que estos MPAs, en definitiva estos núcleos, ¿no?, de los elementos diferentes, tenían diferentes formas. Y era, interesantemente, con unas pocas excepciones, la forma de un EPPA estaba correlacionada con la posición del elemento en la tabla periódica. Y ellos construyeron estas tablas periódicas basado en las formas que habéis visto en la primera lámina que os he enseñado de este tema, ¿no? Y este es el grupo de el 1A, los alcalinotérreos, y bien, el litio está bien situado, el flúor no, es el sodio quien iría aquí en lugar del flúor, pero luego el potasio, ¿no? Los siguientes tampoco, pero ¿cómo se llama este? El rubidio sí y el francio también. Y falta por ahí el cesio, no sé si... el cesio también está aquí. Bueno, hay algunos errores, pero está bastante bien. O sea, construyeron una tabla periódica con sus poderes micropsíquicos. A ver, si lo tuviéramos que hacer de otro tema científico, meteríamos la pata en cada casilla, ¿no? Como aquel que dice, ¿no? Bueno, entonces las simetrías geométricas de los MPAs simplificó la tarea de Leadbeater de contar el número de UPAs o de estas micropartículas en un núcleo, en un MPA, ¿no? Considerando que los elementos más pesados tenían varios miles de UPAs en sus MPAs, en su núcleo. Entonces, bueno, cuando publicaron en 1908 la química oculta, Besant y Leadbeater habían examinado casi la friolera de 60 elementos y casi al final de su monumental trabajo de investigación a lo largo de 38 años, ¿no?, pues habían registrado para la posteridad los detalles de 111 MPAs o núcleos o elementos, ¿no? Entonces, de las formas estas observadas de los MPAs y los pesos atómicos con estos poderes micropsíquicos deducidos, estos investigadores no fueron capaces de situar el elemento bajo estudio apropiadamente en la tabla periódica, ¿no? O sea, esto fue muy espectacular. Bueno, entonces, yo creo que no hay mucho más que decir aquí. Vamos a la siguiente. A ver, no solo esto, y esto ya es un trabajo que hizo Stephen Phillips, ¿eh? Esto no pertenece a Leadbeater y a Besant, no tenían este conocimiento matemático, ¿no? Pero este PhD de física teórica se entretuvo en hacerlo y vio que, veis este gráfico de aquí, veis que aquí vas poniendo el número de protones y neutrones que sabemos hoy que un núcleo tiene, de los distintos elementos, y aquí va poniendo los números de UPAs, de estas mini partículas, presumiblemente quarks o subquarks, que Leadbeater y Besant visualizaban, ¿no? Y entonces con esta nube de datos hicieron una regresión lineal, bueno, y obtuvieron esta recta, ¿no? Y bueno, esta recta, pues, lo que indica es que la proporcionalidad o correlación entre el número de UPAs y los MPAs, que en definitiva son los números atómicos, no, el número másico, porque son de protones más neutrones, de los núcleos, estaban correlacionados con lo que visualizaban el Leadbeater. Y esta fórmula de aquí recoge con un margen de confianza de un 5%, para entenderlo, que no hay, que el 90 y no sé cuántos por ciento de los datos están dentro de un margen de error de 5% de esta recta, están todos ahí, o sea, muy buen margen de confianza.
Besant y Leadbeater estudiaron los átomos de estos elementos sistemáticamente en creciente orden de peso atómico, partiendo del hidrógeno, ¿no? Y cuando, curiosamente, cuando alcanzaron el número 10, o sea, el neón, ¿no? Se confundieron, ¿no? Porque al observar que existían dos variedades de núcleos o dos variedades de MPAs, como lo llamaban, átomos microfísicos, ¿eh? Teniendo diferentes números de UPAs el uno y el otro. Y en una variedad del neón tenía 360 de estos UPAs, ¿no? Y en el otro tenía 402, ¿no? Bueno, y ellos, bueno, les pusieron un nombre que luego pues quedó. Uno es el neón, eso ya lo sabían, y el otro lo llamaron metaneón, ¿no? Y entonces registraron sus pesos atómicos micropsíquicos, porque lo que hacían era siempre dividir por 18, ¿no? Porque el peso atómico es en comparación con el del hidrógeno se toma como 1. Entonces, claro, si el del hidrógeno tiene 18, al dividir esos números 360 por 18 y 402 por 18, les salía 20,0 y 22,33. Bueno, y hoy sabemos que el neón 20, su peso atómico es 19,99. ¿Eh? Os he dicho antes 20,00. Ojo al parche, es que es espectacular esto. Y el otro es 21,99. Y ellos dijeron 22,33 en sus visiones, que esto, esto desmonta la mente de cualquier científico, ¿no? Por el método utilizado, digo, claro. Bueno, se notaron características similares en los MPAs, en el argón, en el kripton, en el xenón, o sea, en otros gases nobles, y también en el platino. Entonces, bueno, el lector puede haber supuesto ahora que Besan y Leadbeater habían esencialmente pues tropezado, ¿no? Pues con los fenómenos referidos en la ciencia atómica moderna como isótopos, ¿no? Y esto sucedió y lo publicaron 5 años antes del descubrimiento de Aston. En el año 1912, este científico hizo el primer espectrógrafo de masas y entonces se pudo ver eso, que habían isótopos, que tenían la misma composición, o sea, el mismo número de protones y electrones, pero no el mismo número de neutrones. Bueno, entonces, fijaros que aquí en la variedad de neón 20, que es la más abundante, todos los tres son estables, y cubre un 90,48. Y la otra que vieron, la 22, cubre un 0,27%, ¿no? Son los neones estables. Hay otros isótopos de neón, pero son muy inestables, ¿no? Bueno, entonces, es interesante, como anécdota, ¿no? Que el profesor Aston conocía las investigaciones de Besan y de Leadbeater, ¿no? E incluso admitió haber usado uno de los nombres que eligieron para uno de los isótopos, el metaneón. En una nota al pie del artículo que anunció su descubrimiento en la reunión anual de la Asociación Británica, era inglés, ¿no? Declaró su sorpresa, ¿no? Astonishment, ¿no? Como dirían en inglés, por el descubrimiento del isótopo del neón por parte de Besan y Leadbeater. Pero bueno, a Besan y Leadbeater no les dieron el premio Nobel por los métodos poco ortodoxos que utilizaron para la ciencia, ¿no? Bueno, esto como curiosidad. Bueno, este es el libro que Evidence of Yogic City anima y Stephen Phillips. Bueno, el que y ahí se recoge muy bien sintetizado y además es que este doctor en física fundamental da otras interpretaciones muy interesantes de los trabajos de Leadbeater y Besan, ¿no? Entonces, según este físico teórico, sus hallazgos coinciden en general, los hallazgos de Leadbeater y Annie Besant, con la teoría de las supercuerdas que la ciencia moderna desarrolló en la década de los 80, ¿no? Está en este librito, para quien le interese, la colección Adiar, ¿no? Pero bueno, como he dicho, ya entran muchos tecnicismos y lo dejo ahí, ¿no? De hecho, el propio doctor Phillips es un ejemplo vivo de cómo puede funcionar esta cooperación entre ciencia y teosofía, ¿no?
en su primera interpretación de los hallazgos publicados en la química oculta, postuló, el doctor Phillips postuló que Besan y Leadbeater observaron las partículas fundamentales de la materia a nivel no de los quarks, sino de los subquarks, ¿no? Y en este librito que veis desarrolla todo este tema, ¿no? Basándose en estas observaciones, desarrolló un modelo matemático que predecía la existencia de subquarks, ¿no? Esas partículas que forman el protón y el neutrón, pues a su vez formado por otras particulitas más pequeñas, ¿no? El acierto o no de sus predicciones científicas es secundario. A día de hoy no se han podido observar, con lo cual para la ciencia, bueno, es una teoría más o menos descabellada, pero es una teoría. Bueno, entonces, en la ciencia existen muchos modelos, ¿no? Basados en la interpretación de datos sólidos que resultan inexactos, ¿no? Estos modelos. Pero esto sirve como ejemplo de cómo las habilidades psíquicas bien entrenadas pueden ser útiles para la investigación científica y no digamos si entramos en otros campos como médico o psicología para ayudar a pacientes, ¿no? En definitiva, esta cita es de Jeff Hughes, un historiador de la ciencia de la Universidad de Manchester, ¿no? Y que en este pequeño ensayo, Ocultismo y el átomo, una curiosa historia de isótopos, fijaros lo que dice. Esto se publicó, por cierto, en 2003. Sí, en 2003. Mediante métodos teosóficos completamente incomprensibles para los simples estudiantes de física, Besan y Leadbeater afirmaron haber determinado el peso atómico de todos los elementos conocidos y de varios desconocidos en aquel momento. Entre estos últimos se encuentra uno al que le atribuyen un peso atómico de 22,33, tomando el hidrógeno como 1, y al que llamaron metaneón. Dado que este nombre parece ser tan adecuado como cualquier otro, para lo poco que sabemos de las propiedades del nuevo gas, lo he utilizado en este artículo. O sea que fue adoptado por la ciencia, como he dicho antes. Bueno, entonces, la pregunta es, ¿cómo podría la ciencia moderna y su contraparte oculta colaborar? ¿No? Bueno, es una pregunta que nos podemos hacer, ¿no? Es evidente que la ciencia no podría considerar los hallazgos clarividentes como prueba de nada hasta que se desarrollaran medios físicos para medirlos. ¿eh? Eso está claro, ¿no? Porque de ahí los científicos no bajarían del burro, ¿no? De allí, ¿no? Y bueno, y están en su campo y en su dominio y están en derecho de hacerlo, ¿no? Bueno, entonces hasta que un científico no pudiera efectuar la medición, bueno, eso quedaría allí como una teoría. Sin embargo, los hallazgos de la ciencia oculta podrían tomarse como hipótesis teóricas para orientar futuras investigaciones. Después de todo, esto es común en el campo de la física, ¿no? Porque hay muchas de las predicciones teóricas de la teoría de la relatividad de Einstein, por ejemplo, permanecieron sin demostrarse durante años, hasta que se desarrollaron los métodos para comprobarlas, ¿no? Y el primero fue las anomalías de las órbitas que presentaba el planeta Mercurio. Y también que se podían, en un eclipse solar se podían ver estrellas que probaban que la luz se desviaba, ¿no? Porque teóricamente estaban tapadas por el eclipse, ¿no? Bueno, detrás del Sol. Bueno, lo mismo ocurre hoy con muchos hechos postulados en los modelos actuales de la física cuántica, sin ir más lejos, la teoría de las supercuerdas que he mencionado antes, ¿no? Porque la tecnología aún no lo puede medir, no lo puede medir, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, tenemos el bosón de Higgs, ¿no? Que fue propuesto por Peter Higgs en 1964 y solo en la actualidad los científicos están en condiciones de comprobar su existencia mediante los aceleradores de partículas, ¿no? En el de CERN, en el de Ginebra, en Suiza, es en el que se hizo, ¿no? Muy bien, pues esto es un poco lo que tenía preparado y nada más. Que agradeceros la atención y no sé si alguien quiere comentar alguna cosa o algo. Bueno, yo quisiera decir muchas gracias, Daniel, por tu investigación en cómo los modernos, científicos modernos, han utilizado, investigado, leído los trabajos de
Ari Besant y Charles Leadbeater. Ah, es muy, muy interesante lo que presentaste. Yo no había leído esos dos libros. Sí, sí había oído de uno de ellos, pero ahí lo tienes, ¿ah? Qué Es lindo. delgadito, es de fácil leer. Oh, sí, 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 Pasa, ya. pasa es que hay que entender un poco de física, porque, claro, es un doctor en física. Claro. eh, Muy interesante la parte de los isótopos, ¿verdad? Ellos que vieron. Y quizás lo mismo con el hidrógeno. Quizás vieron su isótopo que tiene el neutrón. Ya no solamente el protón, un protón y un electrón, pero tiene un neutrón también. En la foto tienes dos partículas ahí, ¿verdad? Quizás tienen el primer isótopo. Muchas gracias. Rodolfo, bienvenido y levantaste la mano. Gracias, muchísimas gracias. Gracias, Martín. Daniel, excelente la presentación. Me gustaría, por favor, que fuéramos a la gráfica de Besan, el dibujo de Besan y Leadbeater de los átomos, el que tiene los protones y los neutrones. Podemos verla, sí, esa sí, oye, imagen. comparto un momento. A ver, primero la pongo, estoy con doble pantalla aquí. Mira, ustedes me han puesto a mí a meterme en camisa de 11 varas estudiando los átomos y todo eso. La teosofía me tiene el cerebro confuso, como diría yo. Entonces, mira, esta imagen de la izquierda, yo le he dado todas las vueltas posibles en mi reflexión. Dice Besan y Leadbeater que esta es la imagen de un átomo de hidrógeno. Entonces, estos tres de arriba, el triángulo de arriba, de tres círculos arriba y tres círculos abajo. Vale. En el hidrógeno, lo único que se parece a esto es el isótopo de deuterio, que tiene protón y neutrón, porque el hidrógeno per se solo tiene protones, no tiene neutrones. Entonces, sin embargo, el isótopo de deuterio sí tiene un protón y un neutrón, lo que equivaldría a esta fotografía de arriba, dos quarks arriba, un quark abajo, y la de abajo el neutrón, dos quarks al revés, o sea, dos quarks abajo y un quark arriba. Entonces, esa es una versión que yo tengo, que puede haber una confusión quizás en la visión de Leadbeater y Besan, porque aún viendo el átomo de hidrógeno, quizás lo que vieron fue el isotopo de hidrógeno, que es el primer isotopo, que es el deuterio. Sí. La otra versión que yo busco para justificar este dibujo es que los de arriba, el protón de arriba y el de abajo son protón y antiprotón. Quizás sea la imagen espejo del protón. No sé, quizás es un disparate lo que estoy pensando, pero es la única forma que yo encuentro que justifique este dibujo de Besan y Leadbeater. Ojalá ustedes me puedan aclarar esta inquietud que yo tengo. No, yo no. Yo no, desde luego. Estas son teorías y no hay... A ver, él solamente, que yo sepa, solamente habló de esta visión con el hidrógeno. No, ahora no tengo presente que tampoco me he leído yo la química oculta, pero creo que no habla de una segunda y tercera versión del átomo de hidrógeno, ¿no? En todo caso, lo espectacular es que, bueno, llegaron a esta conclusión del número 18, de estas particulitas que hay dentro del átomo del hidrógeno, y que luego, al ver las visiones de los otros elementos, al dividir el número de particulitas estas por 18,
más o menos iban montando lo que os he enseñado antes, la tabla periódica. Y además es que cuando te ponías a hacer las correlaciones entre el número de protones y neutrones y los UPAs, pues hasta te salía una recta, ¿no? O sea, y encajaban bastante los pesos atómicos, como para construir bastante bien esto, ¿no? Tampoco es una ciencia exacta, también tenían sus lagunas cuando hacían sus visiones, o sea, claro. Sí, Daniel, ¿consideras que para llegar a comprender todo esto, vos dijiste que se hicieron toda una preparación de un año de meditación, con esa dedicación? Porque Mendeleev, por ejemplo, que había ya hecho un modelo de la tabla periódica, antes, me parece, porque creo que fue en 1869 que la hizo Mendeleev, Sí. me lleva a pensar, y Mendeleev tuvo una vida muy difícil, de muchos desapegos, diría yo. Ajá. Entonces, me lleva a pensar ese tipo de, de dedicación espiritual, que a lo mejor en esa época Mendeleev no la llamaba así, pero que en realidad todos deberíamos, para llegar a esos niveles, tener una purificación de todo nuestro septenario. Digo yo, pregunto. Oh, sí, no sé, responde tú la pregunta, yo no tengo nada que añadir. No, a Sí, mí se sí. me ocurrió, pero dije, por las vidas esas tan difíciles de las personas, este, cómo vuelven a las fuentes, pero logran siempre algo para la sociedad, para la humanidad. Siempre evolucionan para la humanidad. Eso me hizo pensar, qué sé yo. A lo mejor. Sí, claro, yo creo que en los mismas Yoga Sutras, en otro aforismo, dice que los siddhis son más bien un obstáculo, ¿no?, en la evolución, ¿no? Y que hay que vencer ese obstáculo, pues porque pueden generar arrogancia, orgullo, egoísmo, en fin, y en el peor de los casos, magia negra, ¿no? Entonces, se insiste que es muy importante esta motivación que dices tú, altruista, ¿no? Y es lo que yo pienso y siento que Leadbeater y Annie Besant era su motivación, ¿no? El decir que, oye, la ciencia es incompleta, la ciencia física solamente te estás centrando en una fracción del universo y te estás perdiendo todo esto otro, ¿no? Y que esto impactara en la humanidad, y qué mejor manera que impactara que meterse ahí en el meollo de los avances científicos del momento y salir ahí con un premio Nobel, ¿no? Casi, por sacar la tabla, ¿no? Yo creo que esta era su intención, ¿no? Pero bueno, las cosas han ido como han ido, y hay otros casos, esta Dora Kurtz, porque no he citado, con los poderes psíquicos que tenía, y otro Goffrey, no sé cómo se llamaba, ¿era Goffrey el hombre? No, no que también tenía poderes psíquicos, y estos apuntaban más precisamente quizá aplicarlo a la medicina, a la psicología, para el bien de los pacientes, ¿no? Adelantarse y ver cosas que el médico no puede ver, ¿no? O sea, bien, yo creo que si hay esta voluntad, si hay esta motivación y hay una gran voluntad y concentración, estos poderes pueden ser muy beneficiosos para la humanidad, como indicaron Leadbeater y Besant. Vale, en primer lugar, nuevamente, aunque sea reiterativo, muchas gracias, Daniel. Extraordinaria la presentación, el trabajo que has hecho, no solamente este de broche de oro, sino todo lo anterior también. Y bueno, yo tengo siempre con esto, primero
Tres cosas tengo. Primero, una pequeña aclaración. Generalmente se dice eran clarividentes, pero realmente se debería decir eran videntes, Ajá, porque la clarividencia como tal, pensando que esto es infalible y que ven lo que es, no existe. ajá. Sigue el vidente psíquico sigue siendo, digamos, teniendo filtros y tendencias que pueden hacerle malinterpretar aquello que ve o pueden hacer que vea lo que él quiere ver. Ujú, Entonces, eso ok. normalmente nosotros descansamos muy rápidamente en lo de es clarividente, por lo tanto es infalible, ¿no? Ujú, Pero eso no es así realmente. Luego la otra cosa respecto de la investigación que siempre me llamó bueno, siempre no, pero desde que estudiaba física y todo me llamó la atención de la investigación de química oculta de Besant y Leadbeater fue, es decir, ¿qué significa cuando ellos decían que ven los átomos? Porque ¿qué significa ver? Eh, en el mundo físico, para ver, tienes que interactuar con algo y significa ya sea a través de luz o a través de otras partículas que les arrojes y recoges el resultado de las interacciones, de los choques, sí. como le pasó a Rutherford, por ejemplo, que cómo vio él que que el átomo era un núcleo eh, concentrado en el centro y luego un gran espacio vacío como un sistema solar, porque Ujú, le arrojaba partículas alfa, o sea, elementos radiactivos, y de ahí a que solamente muy pocos rebotaban, y cuando rebotaban, realmente rebotaban hacia atrás, eran muy ujú, desviados. Entonces, ¿qué significa ver en este caso? Yo es algo que no consigo tener claro para nada, ¿no? Desde este punto de vista. Teniendo en cuenta, además, y no significa que todo esto sea un sentido para nada, es que teniendo en cuenta que además es muy curioso que algunos de los dibujos que ellos hicieron coinciden con con las descripciones de los orbitales de los electrones ujú, de algunos estados. Quiere decir, cuando trabajamos en cuántica, con decir cómo están los electrones no están orbitando así como en el sistema solar los planetas alrededor del Sol, sino que solamente se puede hablar de la probabilidad de encontrarlo y de nubes de probabilidad. Pues ujú. esas nubes de probabilidad se grafican, se representan y algunos de ellos tienen exactamente las formas que fueron observadas por Besant y Bitter, cuando salen así Ujú, como ujú, cápsulas y capullos y flores y no sé cuánto, ¿no? Parecen más bien nubes de probabilidad. ujú, ujú, Bueno, eso lo dejo ahí, yo no tengo ninguna respuesta a eso. Es simplemente y la sí, otra, sí, es en el caso del hidrógeno. ujú, Si puedes poner, si fueras tan amable de poner nuevamente la lámina del sí, hidrógeno, por favor. una pregunta que me hago es si lo que estaban viendo Ujú, no era en realidad una molécula de hidrógeno, con dos átomos de hidrógeno. Porque entonces estarían viendo dos protones ujú, rodeados, pues fijaos, ¿qué significa la cápsula esa que los rodea? ujú, Podrían ser los átomos, puesto que el hidrógeno, una molécula de hidrógeno está compuesta por dos átomos de hidrógeno que están compartiendo en forma covalente su electrón, cada uno su electrón, podría ser un poco el orbital o la nube que tiene alrededor, ¿no? ujú, Pero fijaos esto, si hablamos de los quarks, eh, justamente si diría, bueno, pero esto no se condice, y la observación de Rodolfo estaba muy bien porque dice, esto se correspondería con si tuviera un átomo, si fuera un núcleo de deuterio, es decir, que tuviera ujú, un protón y un neutrón, ¿no? Porque los vemos distintos. Pero fijaos en una cosa, ¿qué pasa si no los agrupamos en los triángulos como están descritos, sino en triángulos un poco diferentes? Los tres de arriba son un triángulo y los tres de abajo son otro triángulo. ujú, Entonces serían prácticamente similares. ujú.
Con lo cual eso coincidiría con que estamos viendo los 3 quarks, de un protón, dos quarks up y un quark down, y esto sí me coincidiría bastante. Y probablemente luego el tema de pesos atómicos de los átomos ultérrimos y todo eso, ya sería otra cosa, ¿no? Pero bueno, no sé, son observaciones, son preguntas que a mí siempre me fascinó lo de la física, lo de la química oculta, pero realmente me dejaron muchísimas preguntas que no puedo responder ni soy capaz de dar por allí, ¿no? Ni yo Nada tampoco, más. ni yo tampoco, pero gracias por la aportación y sí, podría ser la molécula de hidrógeno, no sé, curiosamente ahora me despierta la curiosidad ver cómo visualizaron el oxígeno, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, que también presenta un molécula de oxígeno, son 2 átomos de oxígeno, ¿no? Y ver qué pasa ahí, ¿no? Cómo lo vieron eso, ¿no? Y a partir de ahí sacar, a ver si hay paralelismos con esto del hidrógeno, ¿no? ¿O qué? Bueno, en todo caso, sí has tocado muchos temas, ¿no? El primero es que hablabas de la visión, ¿no? Bueno, ellos qué querían decir cuando veían, ¿no? Y tal, y que podía haber error y tal. Bueno, ellos aplicaron un método científico, ¿eh? Tenían colaboradores y, bueno, que parece ser que no estaban tan avezos como ellos en estas visualizaciones, pero tenía que ser corroborado la visión por otros visionarios o, me has dicho, videntes, que no diga clarividentes, ¿no? Pues por otros videntes, ¿no? Y en este era un método científico, de hecho, no valía que solo lo dijera uno. ¿Eh? Entonces, ¿qué significa ver? Bueno, mira, hoy por casualidad me ha caído un artículo que hablaba de qué mente tienen las personas que no son capaces de visualizar, ¿no? Hay personas que cierran los ojos y no ven, ¿no? Y otros cierran los ojos y están en el paraíso, ¿no? Y era un artículo o sea, a nivel de facultades normales, ¿no? Pues hay gente que no puede imaginarse imágenes y otros con mucha facilidad. Bueno, pues mira, Leadbeater y Anive San, de una manera que yo desconozco, que las técnicas o métodos que utilizaron, pues desarrollaron esta imaginaría, pero a nivel parapsíquico. No sé, no puedo decir nada. Uno puede ser más o menos escéptico de ello. Aquí están los resultados. No van muy desencaminados con los resultados, tampoco son al 100%, como la ciencia lo presenta hoy, pero son suficientemente acertados como para que a mí me deje la mosca detrás de la oreja, ¿no? O sea, aquí hay gato encerrado, ¿no? Es que esto no es normal, tanto acierto, ¿no? ¿No? Bueno, orbitales atómicos, sí, yo también lo he pensado y mientras preparaba esto no he tenido tiempo, pero he pensado, mira, voy a coger un poco las formas geométricas que tienen los orbitales atómicos de los elementos y compararlo un poco con estas figuras geométricas a ver si coinciden. No tengo respuesta, pero sí que me picó a mí la curiosidad también. Si encuentro algo interesante ya te lo compartiré. Y bueno, lo del hidrógeno no tengo más que añadir, ya Rodolfo lo ha sacado muy bien también el tema y los isótopos del hidrógeno. Nada más. Bueno, gracias entonces. A vosotros. Muy agradecido por esto. Siempre lo bonito de toda la teosofía y la ciencia es preguntas. Nunca vamos a tener una respuesta adecuada porque no hay respuesta 100% para absolutamente nada. La naturaleza de las cosas es un misterio y a eso es lo que Blavatsky nos está diciendo. Hay un misterio detrás de todo. Las preguntas más bien es parte del camino, ¿cierto? Y eso es lo bonito, continuar. El que lo sabe todo, bueno, que lo explique todo. Pero yo todavía no he visto una persona que lo sepa todo. Pero esto es lo bonito de un grupo de estudio. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos entonces al tema de hoy.
vamos a respirar tranquilamente y dejamos el tema de los átomos isótopos y de los videntes. Gracias, Carlos y Daniel, Rodolfo, Emilce, por sus preguntas. La sección 14 que vamos a comenzar hoy, titulada Las fuerzas, modos de movimiento o inteligencia. Comenzamos. Las fuerzas. Esta es pues la última palabra de la ciencia física. ¿Recuerdan? Está escrito en 1888, la doctrina secreta. Las leyes mecánicas nunca podrán probar la homogeneidad de la materia primordial. Este es el tema teosófico. La homogeneidad de la materia primordial. Eso lo cubrió un poco Daniel, ¿verdad? La idea de la homogeneidad, la materia prima, la materia primordial. En teosofía Blavatsky siempre va a ello. La materia primordial, el concepto de mula prakriti, de materia prima, la causa sustancial de la naturaleza, y aquí la llama la homogeneidad de la materia primordial, excepto como inferencia y como desesperada necesidad cuando no puede otro recurso, como en el caso del éter. Ya sabemos que ese éter es de 1880 y tanto, ya la ciencia moderna no lo toma en cuenta, algunos lo quieren tomar en cuenta para agregar más, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Einstein lo tenía en cuenta, lo quitó, lo tenía en cuenta, lo quitaba, siempre necesitaba algo más para probar su teoría unificadora de las leyes de la naturaleza, de la fuerza de la naturaleza. Entonces tenemos una idea muy importante aquí, la homogeneidad de la materia primordial. ¿A dónde va a ir Blavatsky con esto? La ciencia moderna solo está segura de su propia región y dominio dentro de los límites físicos de nuestro sistema solar, más allá de del cual todas las cosas, toda partícula de materia es diferente de materia que conoce, y donde la materia existe en estado de que la ciencia no puede formarse una idea. Y esto está mucho más avanzado hoy en día sobre estas ideas. Ya conocemos muchísimo sobre la materia del Sol, la materia de las galaxias, etcétera, etcétera. Ya esto lo pueden leer a los que les gusta la física moderna. Carlos, sí, por favor. Sí, a mí me llamó la atención este párrafo cuando lo leí, porque, claro, si lo comparas objetivamente, dices, bueno, a ver, la materia que existe en el sistema solar es exactamente igual a la materia que existe en cualquier otra región del universo, exceptuando la distribución, que en algunos puede haber más hidrógeno, menos hidrógeno, más cosas, etc. Entonces digo, pero a ver, ¿qué quiso poner ella con nuestro sistema solar? A ver si es que se estaba refiriendo más bien a nuestro mundo físico, nuestro mundo de 3 dimensiones y tal, y digamos, más allá del cual todas las cosas, entonces eso sí cobraría sentido, toda partícula de materia es diferente de la que conocemos, ¿no? Y estuviera hablando de otros mundos de materia, que donde la materia de distintos, que se corresponden con distintos principios del universo y tal, pues sería totalmente diferente. Entonces ahí sí me cuadraría, porque si no, si se refiere al sistema solar físicamente, realmente es exactamente igual a cualquier otro. Y de hecho, como no podría ser de otra manera, puesto que todo viene de una materia homogénea primordial, que estaba en el Big Bang. Claro. Bueno, yo creo que ella quiere mantenerlo a los límites físicos, ¿verdad?, de nuestro sistema solar. Y cuando ella habla de algo diferente de lo que conocemos,
Quizás recuerden que esto son ideas también que ella ha estudiado con los maestros, etcétera, que le han dictado algunas cosas de estas. Y para mí y en el tema anterior, 2 temas anteriores sobre el sistema solar, ella hablaba de el flujo vital del Sol, que hoy en día lo llamamos estos vientos electromagnéticos ionizados, plasmas, resultado de la fisión del núcleo. Hay ciertos estados de la materia y partículas electromagnéticas que salen del Sol, que no es común en este planeta, ¿verdad? Porque no tenemos un sistema como la del Sol, ¿verdad? Un sistema extraordinario de transformar su combustible, el hidrógeno, en helio, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el Sol emite y tiene estados de materia que son diferentes al planeta, ¿verdad? O a otros planetas. Pero como no tenemos a Blavatsky dentro de nosotros, no podemos hablar. Pero fíjense bien, límites físicos de nuestro sistema, estados de que la ciencia no puede formarse una idea, y ahora sí. La palabra estados con las partículas, límites físicos, de ahí que a mí me parece que tiene razón en ese sentido, pero como no le podemos hablar y no vamos a hacer una sesión espiritista para comunicarnos con ellos, entonces lo vamos a dejar así. Pero yo sí veo que los científicos modernos han definido los estados materiales electromagnéticos y los flujos y las emisiones y el plasma y lo que en aquella época llamaban el flujo solar vital del Sol. Hay que recordar que los maestros le dicen a Sinet que ellos solo se van, cuando él hace algunas preguntas, le dicen solo nos vamos a referir a este sistema solar, sabiendo que hay otros. Entonces nosotros pues vamos a seguir, yo creo que esa tónica, ¿no?, del sistema solar. Cierto. Ahora bueno, las palabras de Blavatsky describen lo que está tratando, ¿verdad? El dominio dentro de los límites físicos. Sabemos que los maestros tratan más allá de lo físico, porque hablan del Sol metafísico, invisible, que existe. O sea, hablan de los varios niveles que existen, metafísicos, no solamente físicos. Así que estos son buenas preguntas para tratar de visualizar hacia dónde va Blavatsky y llegar de lo físico a este nivel de poder contemplar, no voy a usar la palabra ver, contemplar la homogeneidad de la materia primordial. Una visioncita de eso, ¿verdad? Pero no, gracias a ti, es importante esto. Entonces, esta materia, ¿cuál es esta materia? Bueno, yo pienso que es la homogeneidad de la materia primordial. Esta materia que es verdaderamente homogénea está más allá de la percepción humana. Si la percepción humana está encadenada tan solo a los 5 sentidos. Afortunadamente hoy en día con instrumentos científicos ya nuestros 5 sentidos han mejorado muchísimo, ¿cierto? Hacia lo pequeño y hacia lo grande. Es increíble la capacidad de observación de los telescopios modernos fuera de la atmósfera de nosotros, así, más allá de la luz de Los Ángeles y de Nueva York y de Buenos Aires, Madrid. Es algo increíble lo que pueden captar, la calidad de los espejos, de las computadoras. Esto es algo extraordinario. Y los microscopios electrónicos. Entonces ya tenemos una capacidad extraordinaria de percibir con los 5 sentidos, con simulaciones de computadora, simulación en el sentido de asignar colores a los diferentes estados energéticos, etcétera, ¿verdad? Entonces ya vemos mucho más. Sin embargo, ella quiere llegar a la homogeneidad de la materia primordial. Eso todavía no hemos llegado a ello. Sentimos, pero esto es muy importante lo que viene, sentimos sus efectos por medio de aquellas inteligencias que son los resultados de su diferenciación primordial
a la que damos el nombre de Dian Chohan, llamados en las obras herméticas los 7 gobernadores, aquellos a quienes Pimander, el pensamiento divino, esto es como se transfiere Poemandres, y el papel que él tiene en ese libro, el divino Pimander, se refiere como poderes constructores. Asclepio, otro de esos libros herméticos, llama a dioses celestes. Recuerden que yo di un ciclo de conferencias sobre el divino Pimander, libro, y ahí hay explicaciones de lo que este significa y de los estados contemplativos que Hermes obtuvo a través de Pimander. Y pueden ver esta parte de ello. A lo que vamos aquí es a lo siguiente. Podemos sentir esos efectos. ¿Qué es lo que vamos a sentir? Primero, estamos hablando de la materia homogénea primordial, que es el punto de partida del universo. Ese punto de partida del universo, la causa de todo, la raíz de todo, simbolizado como el punto en el círculo, el primer logos, el mula prakriti, el swabhavat, son palabras que se le da, donde está la fuerza uno, el poder uno, la energía una, el elemento uno, todo eso es lo mismo, ¿verdad? Lo podemos sentir a través de lo que en nuestra evolución humana es el impulso monádico y la evolución del universo, más compleja cada vez, más interesante. Entonces lo podemos sentir en ese sentido. Sentir es una palabra que ella lo usó. Yo hubiera usado más, podemos verlo en el sentido de ver la evolución del Big Bang hasta hoy en día, como relaciones más complejas, sistemas más complejos, las conferencias de Carlos, ¿se acuerdan? Y de todos nosotros, de ver este universo tan extraordinariamente dirigido, teosóficamente hablando, por estas inteligencias que se llaman Dian Chohan. Una palabra muy importante es poderes constructores. Poderes constructores. Continúa Blavatsky diciendo, esta materia, la sustancia primordial, real, el número de toda materia que conocemos, incluso algunos astrónomos han llegado a creer en ella, etcétera, etcétera, etcétera. Carlos, veo que tienes la mano. Sí, una pequeña acotación que sobre los poderes constructores. Observar bien la diferencia que hay entre constructor y creador. La teosofía no habla de creadores, sino de constructores, porque el constructor utiliza una materia primordial, una materia existente, y con ello crea, igual que un albañil hace una casa con ladrillos, o con el material que tiene disponible. Lo de la creación, esto que sale como que alguien se saca del mago de la manga, ¿no? el conejo. Y sale el conejo de la chistera y todo. Eso no es una idea teosófica, esa es una idea de las religiones abrámicas. Muy bien. Entonces quedamos que esta materia primordial es real, es eterna, ¿cierto? Ahí es donde vas. Nadie la creó, siempre es eterna y periódicamente es como la podemos sentir o ver o apreciar. Y si vemos la historia de ella, de este mundo material, podemos ver su evolución, su dirección inteligente. Marlon, por favor. Bienvenido. Sí, hermano, era nada más para agregar a lo que estaba diciendo el hermano Carlos, que esa concepción de las potencias creadoras no se limita a las religiones abrámicas. También la literatura puránica está preñada de esa concepción, ¿verdad? Y entonces nos llama a que tengamos la precaución de interpretar el simbolismo. Claro. Eso era, nada más. Gracias. Entonces,
¿Les parece que nuestra mente teosófica, tratando de comparar y contrastar, cuando oímos un creador, nosotros comprendemos un formador, un constructor, una potencia emanativa, así como un árbol que va creciendo, ¿verdad? De adentro hacia afuera. Algo así, ¿verdad? Gracias. Entonces, la próxima línea, y ahí voy a quedar por un momento, esta materia, ¿cómo la llama? La sustancia primordial real. La llama como también el número de toda la materia que conocemos, entre comillas, que conocemos. Fíjense bien, cada vez que Blavatsky explica un poquito o diferentemente sobre esta materia original, homogénea, eterna y periódica, y le va dando matices, la va expandiendo. Estos son piecitas del rompecabezas sobre lo que es la materia, que uniéndolas con nuestro poder mental integrador y teniendo una visión búdica iluminada, podemos ver más con los ojos del alma, ¿verdad? Estos son los ojos contemplativos de Platón. Podemos ver una imagen, como él decía. Platón dice que las ideas no podemos verlas. Sin embargo, la forma de las ideas las podemos imaginar. Y ahí que la teoría de las ideas y de la forma es lo mismo. Forma es la parte substancial que podemos imaginar de las ideas. ¿Ven la diferencia? Hay una parte que es la luz más brillante y hay otra parte de la idea, que es su forma, que nosotros, contemplando ese aspecto de la idea una, le damos una imagen dentro de uno para poderla trabajar. Y recuerden, dharana es entonces el poder o la capacidad, mejor dicho, de la mente de concentrarse en esa imagen interna, en ese objeto interno. Amilce, por favor. O sea que lo que usted está queriendo decir, lo que yo interpreto, es que de la única manera es en una contemplación de llegar a comprender ese concepto. Sí. Sí, Pero sin embargo, los pedacitos son iluminantes también, ¿verdad? sí. Es una materia primordial, es una materia nominal, es una materia real, es una materia preexistente. O sea, cada pedacito, si pertenece a la totalidad, es iluminante. Y eso es conocimiento. La otra es sabiduría, ¿verdad? Pero eso, lo debemos hacer con sabiduría, porque si los hacemos con mi nivel de conciencia que está aprendiendo, pero no está del todo desarrollado, ahí soy una creadora imitadora que puedo cometer muchas equivocaciones. Y los cometemos todos los días, sí. Sí, pero eso... Ok, pero estás diciendo que tienes que ser sabia. Voy a ser como Sócrates. No, ya que dices no. que con sabiduría, ¿cómo trabajas con la sabiduría? Eso es Platón y lo más bello de Sócrates, de la dialéctica, va de cuando alguien dice yo soy sabio, ok, enséñame cómo ser sabio, y ahí se vuelve un 8. Lo que te quiero decir que lo único que podemos hacer es el método platónico. Reunir las partecitas, adquirir conocimientos, integrarlas poco a poco, disolverlas cuestionándolas, lo que no pertenece, reunirlas integrando. En alquimia solve et coagula, disuelve y coagula, ¿verdad? Y en ese trabajo dialéctico, refinar, agregar más, integrar, a excluir lo que es falso, lo que no está iluminado por la verdad, por la belleza, por la medida, la simetría, la analogía. O sea, ¿lo ves? Eso es el trabajo. Sabios nunca vamos a ser por ahora. Trabajarlo con sabiduría, tienes que explicar lo que es trabajar con la sabiduría, nadie lo puede hacer. Entonces, a menos que sea un maestro que ya tiene una contemplación de la idea mejor que nosotros y nos guía. Ese es Sócrates en los diálogos platónicos. Pero nosotros no somos sabios. O sea, lo que tenemos que aumentar nuestro conocimiento reuniendo y esto se lo digo a todos, ¿no? A Milce, inclusive a mí mismo.
que a veces se me olvida. Tenemos que reunir los pedacitos, las piecitas, que nos dan el conocimiento, que podamos tener la capacidad integradora búdica, ¿verdad? Intuitiva, de agregarlo, crecer esa imagen interna que sea más luminosa, adquirir más conocimiento. Ese proceso se llama iluminante, digo. Ese es el estado contemplativo, dhyana. El estado de samadhi es unión, donde prajna te da la sabiduría oculta de las cosas, la esencia. Así que lo que te quiero decir es que modela la pregunta a ti. ¿Qué es lo que tú haces? ¿Cómo puedes usar tu sabiduría si eso es lo que vamos? Eso es lo que estamos haciendo con Blavatsky, buscando los pedacitos, las piecitas que nos van a dar una idea luminante y transformativa para que comprendamos. Ese es el entendimiento divino de las cosas, la esencia de las cosas. ¿Okay? Sí, pero Gracias. también leyendo Platón y todos los libros muy antiguos, sí. Eso también nos ayuda, porque totalmente. había leído que San Agustín se nutrió de Platón. Por supuesto, y de Aristóteles, ¿verdad? Y sí. Santo Tomás, el discípulo gran aristotélico, ¿verdad? Bueno, gracias. Esa es la idea, ¿verdad? Al final la sabiduría es lo que está en nosotros. Entonces, lo que les quiero decir es que vamos ahora, y esto es el final de Cosmogénesis. Recuerden, estamos en la parte tercera del libro primero, libro segundo en la editorial de Kier, pero estamos en el libro primero, terminando la cosmogénesis. Ya Blavatsky da por entendido que sabemos la terminología, el vocabulario teosófico. Ya hemos estudiado las estancias de Xi'an con sus comentarios, ya hemos estudiado su simbolismo. ¿Qué es el simbolismo? La imagen más efectiva que traduce la cosmogénesis en etapas continuas de la evolución del cosmos. Entonces, pero nosotros no estamos ahí porque no continuamente no estudiamos. Así que tengo una diapositiva que estas son las tres palabras que va a usar Blavatsky, que están en amarillo y negro. Poder, fuerza y energía. Estas son las que va a usar en este capítulo y ella da por entendido que la conocemos. Conocemos bastante de sus piezas. Esas piezas están en la doctrina secreta, en el proemio, en las estancias de Xi'an en sí misma y están en los comentarios de las estancias de Xi'an y en el resumen de Cosmogénesis. Creo que el hermano Daniel, tomó una cita del resumen. Entonces, más o menos, este diagrama no es cierto, que es lo bueno de esto, ¿verdad? No hay diagramas que pueden capturar la idea del universo. No hay ninguno. El punto en el círculo es muy deficiente. En un cuadro oscuro, eso es una piecita del misterio, pero no es el misterio. Entonces vamos a ver lo que dice. Primero, lo más importante que agarramos en el proemio, que aprendemos en el proemio, es que el universo es eterno y periódico. Y todo lo que está en él, si es real, es eterno y periódico, porque es lo mismo. ¿Estamos? Eso es lo primero que aprendemos. Todo. Cuando vean un nuevo concepto o una nueva idea en el proemio, eterno y periódico. Elemento eterno y periódico, vida eterno y periódico, movimiento eterno y periódico, el universo eterno y periódico, materia eterna y periódica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí al final, nunca se les olvide esto, por favor, ténganlo siempre a la mano. El vocabulario teosófico proporciona las ideas necesarias para el estudio, investigación y contemplación de la sabiduría divina. Las ideas. ¿Y cómo la explica Platón? Partes al todo, al uno. Partes al todo, al uno. Esa es una de las maneras. La otra manera es dialéctica. Otro aspecto de la dialéctica. Preguntándose, así como traté así con Emils. Cuando tomen un diálogo,
vean las preguntas. Hay diálogos que no hay preguntas. Critias da una exposición de la Atlántida, Parménides pregunta extraordinariamente al joven Aristóteles, que no es el discípulo de Platón, pero el Timaeus nos da una descripción extraordinaria del universo. Ahí no hay un diálogo de pregunta y respuesta, pero en casi todos los otros diálogos sí hay. Como Sócrates trabaja su dialéctica. Eso es importante porque hay que preguntarse a uno mismo. Tenemos que preguntarnos constantemente. Integrar, preguntar. Integrar, preguntar. Rodolfo, por favor. Gracias. Gracias, Martín. Mira, los estados de la materia dependen de dos elementos, que son temperatura y presión. Okay. Esos son los que determinan los estados de la materia. Al principio, en el Big Bang, en los primeros microsegundos, había homogeneidad. Todo era homogéneo, todas las fuerzas del universo estaban en una sola, no se habían dividido, no se habían separado. Bueno, pasó el Big Bang, comenzaron los quarks a unirse entre ellos, se formaron los núcleos atómicos y pasaron años, cientos de años, para que se formaran los primeros átomos. El universo con la expansión se fue enfriando y se fueron creando condiciones diferentes para que surgieran las estrellas, primero las nebulosas, después las estrellas, después las galaxias, etc. Hay unas temperaturas que ahora le cambiaron el nombre ya a la medida de la temperatura, ya no es centígrado ni Fahrenheit, ahora se llaman Kelvin, que determina el cero absoluto. Entonces, en esa temperatura se forman los condensados, cerca de esa temperatura, no en el cero absoluto, se forman los condensados de Bose-Einstein, que son condensados de materia donde prácticamente el movimiento se restringe, el movimiento de la materia se restringe prácticamente a... casi llega a ser inerte la materia. Por debajo de eso está el cero absoluto, donde no hay ningún movimiento. En el cero absoluto se detiene el movimiento de los átomos, de todo. Entonces, ese es un estado de materia. Okay, gracias. Creo que tenemos siempre que pensar en esos extremos de la temperatura del Big Bang y la temperatura que posiblemente en los extremos donde se está generando la expansión del universo, en esos confines, posiblemente esa sea la temperatura cerca del cero absoluto, donde la materia prácticamente no tiene movimiento. Entonces, entre uno y otro están los diferentes estados de materia, donde el número de estados de materia debe ser 7. Ahora mismo estamos en unos 5 con esos condensados y con el plasma primordial, primigenio, más los 3 de materia física líquida y gaseosa, tendríamos unos 5 estados. Ahora yo me pregunto, ¿la temperatura es una fuerza? Bueno, vamos a trabajar eso después. Pero muchas gracias, vamos a tenerlo presente. Y permíteme introducir teosóficamente estas tres, para no salirme de este tema con otra pregunta. Permíteme continuar con la idea de poder, fuerza y energía, y llegaremos a eso, ¿verdad? A la idea de la temperatura y qué causa la temperatura, y si no, sí la vamos a trabajar. Gracias por la pregunta. Entonces, tenemos esto, ¿verdad? Que
Para llegar al poder, la fuerza y la energía, hay que comprender que el universo es eterno y periódico. Y en la primera y segunda estancia de Xi'an, este universo, que se le llama el todo uno, se ve como dual, eterno pariente, invisible, la eterna pariente, invisibles vestiduras, padre, madre y su abad. Este es el vocabulario teosófico que nos va a permitir, al que le interesa, estudiar, investigar y adquirir suficiente conocimiento para llegar a concentrarse en una idea y contemplar esa idea. Y lo que va a ver está explicado en la doctrina secreta, que la tenemos que continuar estudiando, mejorar esa idea y continuar la contemplación de esa idea. Cuando la contemplamos, la hacemos nuestra, porque el objeto es interno. Cuando la estudiamos, está fuera de nosotros. Por eso Blavatsky nos dice que es un objeto interno, el dharana, segunda instrucción en la voz. Entonces, se recuerdan que la estancia 1 y 2, el universo, el todo uno, está en Pralaya. Pero recuerden que Pralaya y Manvantara es el aspecto periódico de un universo que es eterno. ¿Bien? Ok. Entonces, en Pralaya y en Manvantara, o Manvantara, esto es la periodicidad del universo, estancia 1 y 2, Pralaya, estancia 3 a 7, manifestación del universo. En Pralaya, que es la descripción del primer logos, porque es inmanifestado, eterno y periódico, ese Fohat está latente y Fohat es poder, fuerza y energía. Y sabemos que la temperatura se puede medir en un estado energético. ¿Cierto, verdad? Entonces, Fohat latente significa que el poder del universo, la fuerza en el universo, la energía del universo está pasiva o palpitando, o en estado de reposo, o en estado pasivo. Estos son piececitas, ¿verdad? De lo que significa el estado de Pralaya. Y hay que verlas, nos dice Blavatsky, nos invita a que la veamos en negativos. Incluyendo que la mente no existe porque no están los 7 primordiales que la contengan, que es muy interesante y es análogo al ser humano, que no tenemos mente si no tenemos los equivalentes a los aji, a los 7 primordiales que se llaman los Manasaputras, o etcétera, etcétera. Eso es otra, pero esa analogía siempre está ahí. Recuerden que todas las religiones nos permiten estudios analógicos cuando dicen Jehová creó al hombre a su imagen. Hay una similitud, eso es analogía. Puedes estudiar lo de abajo, Adán Kadmon, sabiendo lo de arriba y viceversa. Recuerden que las mismas religiones en sus mitos y en sus explicaciones nos proporcionan palabras como lo de abajo un reflejo de lo de arriba, lo de abajo es como una pintura de lo de arriba, lo de abajo es una imagen de lo de arriba, es similar, ¿entienden? Eso nos dan la libertad de estudiarlo por analogía, como es arriba es abajo. Analogía no es igual, es similitud. Bien, eso es importante porque hay una simetría de lo de arriba hacia lo de abajo, dependiendo de esos estados analógicos, como dijo Rodolfo, septenarios. Bien, entonces tenemos el primer logo. El segundo logo no lo vamos a ver y ya estamos con el segundo logo, como nos dice Blavatsky, inmanifestado, manifestado. Eso ella la llama el espíritu del universo. Cuando llegamos al tercer logo totalmente manifestado, ahí estamos en la estancia 3, ahí vemos al demiurgo, ahí vemos a Fohat existente, porque el trabajo del demiurgo, el poder del demiurgo es contemplar la idea del universo que está en Mahat, que es su plano de actividad,
es su cielo. Cielo significa el plano de actividad de ese poder, de esa fuerza. No hay cielos, pues, pero se compara con la idea y se contrasta con la idea de plano, campo de actividad. Entonces, el demiurgo, contemplando la idea del universo, Fójad aparece y el universo físico emerge, se forma. Septenario, armónico, simétrico, y sus leyes aparecen. Van a aparecer que las cosas también tienen poder, poderes ahora, es en plural. La fuerza una, eterna y periódica, ahora son fuerzas, y la energía una, eterna y periódica, se transforma en energías. Aquí está el mundo de lo múltiple, de lo mucho, y aquí está el mundo de lo uno, donde todo esto es uno. Por eso es imposible hacer un diagrama. Todo es uno. Todo es el universo en pralaya. Estos son abstracciones, ideas que solamente se pueden ver con los ojos contemplativos. Son los números, y aquí está el fenómeno que ya lo podemos sentir, observar. Es palpable. Se puede estudiar, se puede romper en pedacitos, porque energías, fuerzas, poder. El uno está aquí arriba. Entonces, cuando abran la doctrina secreta en el proemio, van a encontrar en la primera página la siguiente línea. En la primera página un disco blanco inmaculado dentro de un fondo negro opaco. En la siguiente el mismo disco con un punto en el centro. Y ahora dice lo siguiente, y aquí es donde vamos. El primero, como sabe el que se dedica a estos estudios, todos nosotros, espero que nos dediquemos a estos estudios, representa el cosmos en la eternidad. Recuerden lo difícil es tener 3 palabras para representar lo mismo. El universo eterno tiene su palabra diferente, su nombre diferente. El universo en pralaya tiene su nombre diferente. El universo en Manvantara es su nombre diferente. ¿Por qué? Tiene su sonido diferente, su vibración es diferente, su mantra es diferente. Pero en inglés tenemos universo para todo. Entonces Blavatsky empezó a hablar del cosmos para diferenciarlo del universo, pero a veces no toma en cuenta el cosmos. En fin, tenemos 3 palabras que definen cada término, cada idea teosófica, platónica, puránica, etcétera, mítica, mística. Son 3. 3 palabras que la definen, 3 mantras que la definen, 3 sonidos que la definen, 3 tonalidades que la definen. Cuando ustedes vean a Martín y oigan a Martín, están viendo 3 Martines. El eterno, el que está en pralaya y el que está en Manvantara. Su aspecto periódico. Tiene 3 nombres. Esa es la ciencia de los mantras, ¿verdad? Entonces, entonces, ¿qué es lo que dice? Fíjense bien cómo termina esto. Cosmos en la eternidad. Antes de volver a despertar la energía aún en reposo. ¿Ven la palabra energía? La energía aún en reposo. ¿Qué significa esto? Singular. Es la abstracción de las energías. Es la unidad de todas las energías. Y para estudiar las energías en el mundo de la ciencia, nos dan varias, como está haciendo Rodolfo, nos está dando varias piecitas del rompecabezas que es la energía. La idea de la energía, que es luminosa, transformativa, que es real. Recuerden lo que dice Platón. Lo que es real es porque está iluminado por la idea de la verdad. ¿Qué es la verdad? Aquello que le da existencia real a las cosas. En otras palabras, que sea eterna y periódica. Eso es lo que es la verdad. Cuando uno dice no hay religión más superior a la verdad, es la verdad es la fuente. La verdad es la fuente de lo que es eterno, de lo que existe, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el trabajo del teósofo es
tomar estas 3 palabras, si estamos estudiando este capítulo, buscarlo en el proemio, todos los pedacitos que nos dice, son solo 22 páginas, no es mucho pedir. Buscarlos en las estancias de Xi'an en sí misma, donde están estas palabras, poder, fuerza, energía, cómo las usa las estancias de Xi'an. Y las usa es traducir del Censar al idioma donde están escritas, al inglés por Blavatsky, y usar esa palabra. Por ejemplo, estancia número... ¿se acuerdan de memoria de todas las estancias, verdad? Estancia número 4. Bueno, vamos a la 6 mejor, que me gusta más. Por el poder de la Madre de Misericordia y Conocimiento, que reside en el cielo de ella, que es el más superior al Haya, Fohat. Fíjense bien cómo une aquí la palabra poder. Por el poder femenino del tercer logos, que reside en Alaya, en Mahat, en Akasha. Recuerden que este no es el Akasha del otro Akasha. Akasha es una palabra genérica que significa muchas cosas. Fohat. Está diciendo lo mismo que Platón, o en el proemio, los Dian Chohan, contemplando las ideas, Fohat emerge de su estado de reposo, latente. Aquí está Fohat, ¿verdad? Y cuando el tercer logos contempla la idea del universo, Fohat aparece, el universo aparece, emerge. Emerge, mejor palabra. Fíjense cómo usan, entonces, lo que tienen que hacer para estudiar esto, y dedíquenle tiempo si les interesa estudiar teosofía. Si no, este es el germen del futuro. En el futuro lo van a estudiar, lo van a trabajar. Entonces, en el proemio y en las estancias está exactamente los pedacitos, las piececitas de cada una de estos poderes, fuerzas y energías que les van a dar la imagen de lo que es el poder, de lo que es la fuerza, la energía en singular y en mayúscula, que es lo que hay que contemplar. No podemos contemplar una de ellas, porque es una piecita. Hay que estudiarla, hay que investigarla. Si la quieren contemplar está bien, pero no la pueden unir a otra piecita, a otra idea. Yo pongo concentración en eso, investigación en eso, en esta parte, ¿verdad? Científico, este es mi mundo científico, y después mi mundo místico está aquí. Lo que vamos a hacer en la próxima reunión es irnos a la página. Entonces tenemos 104 y por favor léanla para que traigan preparadas preguntas. Y vamos a comenzar con la primera línea. En estas 2 páginas, Blavatsky trata de esas palabras y las une con Fohat de una manera extraordinaria. Está a través de todo el libro, recuerden, la doctrina secreta es el manual de Fohat, es el manual de la materia, es el manual del espíritu, es el manual de la energía, es el manual del poder, es el manual de todo. Pero aquí está todo unido de una manera muy bien. En el libro este que tenemos en PDF, vamos a estudiar el misterio de Fohat, del poder, de la energía, etcétera, etcétera. Y vamos a verlo en las estancias también. Antes de esto, está desarrollado parte del misterio del Buda y de los bodhisattvas y de los dhyani budas, muy importante para estudiar. Sin embargo, ese fue otro tema ya preparado y ya estudiado en dos temas anteriores, 2 secciones anteriores. Comenzamos un poquito de esto, 2 minutitos, para dejar el tono, ¿verdad? Siendo Fohat uno de los más, si no el más importante carácter de la cosmogonía esotérica, debe ser minuciosamente descrito. Aquí tienen el primer pedacito. Y aquí, con la estancia 5, donde nos dice que los Dian Chohan, trabajando con Fohat,
hacen un nuevo vocablo. ¿Se acuerdan del nuevo vocablo de la estancia 5? Siu. ¿Se acuerdan del Siu? Estancia 4, Sloka 5. Ellos hacen de él el mensajero de voluntad. Ellos son los 7 Dian Chohan que están contemplando las ideas. Ellos hacen de Fohat el mensajero de la voluntad. Qué interesante, ¿eh? Qué poder dirigente, direccional, impulsivo tiene, está aquí. Entonces dice, el Siu se convierte en Fohat. Aquí está lo que Proclos dice, que es la teología platónica y por lo tanto la teología de la teosofía, donde la cosmogonía se transforma en la fuente teológica, teosófica de la vida del ser humano. En otras palabras, el ver que Alaya es nuestro maestro interno, el ver que el tercer logos está la fuente de la sabiduría divina, y eso es cosmología, y eso está en cosmogénesis, es verse uno teosóficamente, teológicamente. De ahí que Proclo escribió un libro que no se los recomiendo, que es la teología de Platón. Él hace de esta analogía toda una teología que es extraordinaria. No se los recomiendo porque van a dedicar toda su vida al estudio de ese libro y tenemos suficiente con la doctrina, pero ya yo me estoy preparando para estudiarlo. Y ya he estudiado bastante sobre ello, pero dedicados en su totalidad, la teología de Platón, de Proclo. Pero lo importante es que lo vean. Cuando la doctrina secreta describe cosmogénesis, está describiendo la fuente de la sabiduría, sus arquetipos, sus ideas básicas, la forma que podemos contemplar y ese misticismo. De ahí que la voz del silencio está dedicado a los pocos místicos y no vamos a creer que nosotros somos parte de ellos. Ninguno de nosotros pertenece a ese vocabulario, los pocos místicos. Porque ¿cuántas horas le dedicamos a nuestra vida mística? Horas diarias. Muy pocas. Y de verdad a este estudio contemplativo, platónico, teosófico. Entonces, esto es lo que estamos estudiando. De allí que aquí tenemos una teología, una religión, como dice Blavatsky, los neoplatónicos son los únicos que pueden dar este paso y unir ciencia con teosofía, con religión, eso lo dice Nietzsche sin vela. Entonces, vamos a esto. Siendo Fohat uno de los caracteres más importantes de la cosmogonía griega más antigua que la América, lo que ella quiso decir, que difiere por completo de la posterior. Eros, Fohat, es la tercera persona de la divinidad, de la Trinidad primitiva. ¿Qué es Eros? Fohat. ¿Qué es Fohat? Tercer logos, ¿verdad? Ahí aparece, ahí se une con los Dian Chohan. En esa unidad contemplativa de los dos aparece un nuevo elemento mántrico, tonal, musical, un nuevo nombre y se llama Tsiu, que está mal pronunciado porque yo no tengo idea cómo pronunciar la TZ. Los alfabetos de Mongolia, de esta parte del Asia, la tienen como una letra única y es fonética y es mántrica, pero yo no la sé pronunciar. ¿Qué corresponde entonces a la Caos? Gaia y Eros, Caos, Gaia y Eros, que corresponde en Kabbalah a Ein Sof, Shekinah y al anciano de los días, que los vimos en la imagen que nos dio William Blake del anciano de los días. ¿Se acuerdan de esa imagen de William Blake? Si no, búsquenla. William Blake, el anciano de los días, donde dio una imagen tan arquetípica, tan arquetípica. Para terminar lo de hoy, del mismo modo, Fohat es una cosa en el universo aún sin manifestar. Recuerden lo que vimos.
Fohat es una cosa en el universo, en Pralaya, y otra en el mundo fenomenal y cósmico. En este último es el poder oculto, eléctrico y vital, electromagnético, ¿verdad? Pránico, etcétera, etcétera. Y que bajo la voluntad del Logos Creador une y relaciona, fíjense bien estas palabras sobre Fohat y este poder que tiene eléctrico, vital, esto tiene bajo la voluntad de los Dian Chohans, une y relaciona, fíjense estas palabras, une y relacionan. Vean todas las conferencias que han dado a Carlos y Daniel y Rodolfo y lo que nos ha dicho a Blavatsky sobre el trabajo fojático. Une y relaciona todas las formas, dándole el primer impulso y se convierte con el tiempo en ley. Ahí lo vamos a dejar. Muchas gracias. Carlos, por favor, danos la tonalidad del cierre. Muchísimas gracias. Con esto terminamos la reunión 77 y aquí quedamos para la próxima.